Cuando todo tiene una respuesta rápida gracias a la inteligencia artificial, ¿todavía sabemos hacer las preguntas correctas? Bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales. En un mundo donde la inteligencia artificial parece tener la respuesta para todo, la verdadera rareza es quien sabe hacer la pregunta adecuada. Bienvenido a otro episodio del podcast del Dr. Oso 101, yo soy Antonio Salgado y hoy vamos a hablar de lo importante que es saber preguntar. Muchas veces pensamos que la inteligencia artificial puede leer nuestra mente total. Si Google y Amazon pueden adivinar lo que queremos comprar solo porque usamos la palabra o la dijimos, ¿por qué la inteligencia artificial no podría entendernos y saber qué es lo que queremos decir? Bueno, pues esto casi nunca pasa. Casi Kosirkov y la idea del Decision Scientist. Y es que no basta con las respuestas, lo que importa es el proceso de preguntar, establecer de manera específica el por qué más que un para qué. Y eso es entender la mecánica del proceso más que del resultado. En un episodio reciente del podcast de Decoder de julio del 2025, ella habla de lo importante de este tema. La inteligencia artificial puede ofrecer respuestas veloces y seductoras, pero sin preguntas bien planteadas, bueno, pues podemos correr el riesgo de confundir fluidez con sabiduría. Y eso genera una paradoja cognitiva. Cuanto más fácil obtener respuestas, menos valoramos el esfuerzo de razonar. Y ese hallazgo no es nuevo en psicología cognitiva, pero con la inteligencia artificial se vuelve más urgente. Y eso se llama fluidez cognitiva. Cuanto más fácil procesar una información, más cierta y atractiva nos parece. El problema es que fluidez no equivale a verdad ni a calidad de pensamiento. Con la inteligencia artificial la fluidez se dispara. Te da respuestas rápidas, sin silencios incómodos. Presenta las ideas con una prosa limpia y persuasiva, la mayoría de las veces, no siempre. Reduce la fricción entre la duda y la respuesta. Y ahí es donde está la trampa. Nuestro cerebro confunde facilidad con valor. Y lo que requiere menos esfuerzos nos parece mucho mejor. Algunos ejemplos cotidianos de esta paradoja, por ejemplo, en la educación. Antes, investigar implicaba horas en bibliotecas, comparar fuentes, escribir a mano, y hoy, con pedirle a ChatGPT o a Perplexity, estamos bien. La consecuencia es que sí, bueno, se aprende más rápido, pero también se pierde el músculo de evaluar las fuentes o de preguntarse, ¿esto será cierto o es puro humo? En el consumo digital, por ejemplo, Google Maps te dice el camino más rápido. Casi nadie piensa qué pasaría si hoy quiero el camino más bonito o el más seguro. Y eso genera una decisión instantánea, pero cero reflexión sobre lo que realmente valoramos. Las decisiones corporativas, con los dashboards automáticos, los directivos reciben respuestas en gráficas pulidas. Pero si no cuestionamos los datos detrás, el análisis se convierte en una ilusión de precisión. Un ejemplo real es Airbnb en la pandemia. Sus dashboards mostraban caídas globales, pero el análisis cualitativo era preguntar cómo cambiarán los viajes. Y esto fue lo que salvó el negocio. El cerebro y la trampa de la facilidad. Daniel Kahneman, que lo he mencionado muchísimo en otros episodios del podcast, que es premio Nobel, autor de Thinking, Fast and Slow, distingue entre el sistema 1, que es rápido, intuitivo y automático, y el sistema 2, que es lento, analítico y deliberativo. La inteligencia artificial alimenta sobre todo al sistema número 1. Nos da resultados inmediatos con apariencia de certeza, pero cada vez que dejamos de activar el sistema 2, debilitamos el hábito de pensar críticamente. Es como usar siempre la calculadora, práctico, pero atrofiamos el cálculo mental. Algunas aplicaciones prácticas, por ejemplo, sería pregunta contra respuesta. Si las respuestas son baratas, el verdadero lujo son las buenas preguntas. La gente brillante en el futuro no será la que tenga respuestas, sino la que sepa formular las preguntas poderosas que guíen a la inteligencia artificial. Un ejemplo de entrenamiento mental sería que en lugar de preguntarle a la inteligencia artificial, hazme un plan de viaje a Roma, preguntarle, ¿qué experiencias únicas podría vivir en Roma si odio el turismo tradicional y me interesa la arquitectura oculta? Hay que cambiar también la calidad de las respuestas
y entrenas tu músculo de cuestionar. Por ejemplo, las analogías. Imagina un gimnasio donde las máquinas hacen todo el esfuerzo por ti. Sales con la sensación de haber entrenado, pero tu cuerpo sigue exactamente igual de blando y guango. Así que el cerebro, con respuestas instantáneas, creemos que pensamos, pero solo estamos consumiendo resultados. Un estudiante pregunta a la inteligencia artificial: ¿cuál es el resumen del Quijote? Y obtiene un texto impecable en segundos. ¿Siente que aprendió? Otro estudiante, en cambio, pregunta: ¿por qué el Quijote sigue siendo relevante en la era digital? La inteligencia artificial no le va a dar una respuesta cerrada, sino un campo de debate. El primero se ahorra el tiempo, el segundo se entrena en pensar. Y entonces la pregunta aquí es: ¿quién está realmente aprendiendo? Lo bonito de esta paradoja es que conecta con la vida cotidiana de todos nosotros. Y podemos sentir esta tensión entre comodidad y profundidad. Algunas comparaciones con el cerebro son las recompensas rápidas contra la construcción de criterios. Algunas aplicaciones en la educación son los alumnos que utilizan la inteligencia artificial para todo, lo cual no está mal, pero hay que saber pues enseñarles a utilizarla. Y nosotros como profesores tendríamos la obligación de aprender también a usarla. En empresas, bueno, pues las decisiones basadas en outputs contra el pensamiento estratégico, y en la vida personal, bueno, pues cuando delegamos demasiadas cosas a un algoritmo. Así que pensar es devaluar respuestas prefabricadas. Nos ofrecen lo fácil: ¿cuál es la capital de Francia? Eso es trivial. ¿Cómo quiero vivir? Es un laberinto personal, y ahí es donde reside la materia de pensamiento crítico. ¿Dónde reside el peligro? Bueno, pues en la educación los estudiantes podrían delegar toda la reflexión de la inteligencia artificial, que es parte de lo que ha estado sucediendo y por lo cual muchos profesores pues están aterrados. En las organizaciones, decisiones mal engrasadas porque el análisis fue bastante superficial, y en lo personal, la deshumanización de nuestras decisiones si renunciamos al esfuerzo de preguntar. Kosterkov insiste en que una buena estrategia de inteligencia artificial empieza por la intención, saber qué significa éxito y cómo reconocerlo, en lugar de tragarse métricas genéricas como precisión o velocidad. Así que una reflexión conjunta sería cómo entretejer estos dos universos. El primer tema explora cómo el valor o las recompensas moldea el qué y cómo percibimos o decidimos. Y el segundo pone foco en nuestra responsabilidad como inquisidores. Nos dejamos llevar por las respuestas sin un fundamento. Y ambos giramos en o alrededor de la intencionalidad. ¿Qué queremos realmente que nos motive? ¿Enfoque o elección? ¿Y qué preguntas necesitamos formular antes de dejar que la máquina nos coachee la realidad? Podremos hacer varias dinámicas. Por ejemplo, la pregunta floja contra la pregunta poderosa. Por ejemplo, haz una pausa, abre tu aplicación de inteligencia artificial favorita y pregúntale algo básico tipo: ¿qué es la inteligencia artificial? Luego, formula una versión un poquito más profunda. ¿Cómo cambia mi forma de pensar el hecho de usar la inteligencia artificial todos los días? Y compara estas dos respuestas. La primera seguramente va a ser muy cómoda, pero la segunda va a abrir un campo de reflexión. Siente la diferencia. No es la IA la que cambió. Fuiste tú al preguntar de manera distinta. Vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, piensa en tu última decisión guiada por una aplicación. Por ejemplo, ¿dónde comer? Usando Google Maps. ¿Qué escuchar? Utilizando Spotify. ¿Cómo moverte? A través de Waze. Ahora pregúntate: ¿qué criterios usó la aplicación para darte esa respuesta? ¿Rapidez, cercanía o popularidad? Y lo más importante, ¿esos criterios son los mismos que tú valoras? Entonces, por ejemplo, si prefieres una comida casera y barata, pero la app te sugiere el restaurante más trendy y de más tendencia, ¿quién decidió realmente por ti? Otra dinámica sería la trampa de la fluidez. Por ejemplo, voy a leerte dos frases. Decide cuál te parece más verdadera. La primera: el río Mississippi tiene más de 1800 millas de longitud. 2. El río Mississippi
tiene exactamente 2.348 millas de longitud. ¿Sabías que la mayoría de la gente cree más la segunda solo porque es más precisa y fácil de procesar? Y es que esa es la paradoja de la fluidez cognitiva. Vamos a confundir siempre la facilidad con la verdad. Así que puedes usar esta dinámica como un mini quiz. La pregunta incómoda, por ejemplo, hazle a la inteligencia artificial una pregunta imposible como ¿cómo sería mi vida si hubiera nacido en otro país? ¿O qué decisiones estoy evitando hoy y por qué? La respuesta no va a ser definitiva, pero el valor está en el proceso. La pregunta te obliga a mirarte en el espejo. Esa incomodidad es el gimnasio de tu pensamiento crítico. Otra dinámica que puedes hacer son las preguntas en cascada. Elige un tema que te interese y luego juega al ¿por qué? 5 veces. Por ejemplo, quiero comprarme un nuevo smartphone. ¿Por qué? Pues porque el mío es lento. ¿Por qué me importa que sea más rápido? Porque me frustro. ¿Por qué me frustro? Porque siento que pierdo el tiempo. ¿Por qué no quiero perder el tiempo? Porque quiero ser más productivo. ¿Por qué quiero ser más productivo? Porque siento que no valgo si no produzco. Ahora el tema ya no es el smartphone, es tu relación con el valor personal. Y esa es la magia de preguntar mejor. Así que vamos a usar la estrategia o los puntos de Kozyrkov para preguntar mejor. Primero, vamos a definir el propósito de la pregunta. Casi siempre insiste, ¿qué significa el éxito para ti en esta decisión? Una mala pregunta sería, ¿qué dice el algoritmo que es mejor? Una buena pregunta sería, ¿qué quiero lograr exactamente y cómo sabré que lo logré? ¿Ok? Entonces, en vez de preguntar cuál es la mejor dieta, una buena pregunta sería, ¿qué dieta me ayuda a sentirme con energía sostenida durante el día sin depender del café? Número 2. Piensa en términos de opciones y no de certezas. Según Casey, pregunta a la inteligencia artificial como si fuera un oráculo, es un error. No buscamos una verdad, sino buscamos un espacio de posibilidades. Una mala pregunta sería, ¿qué decisión debo tomar? Pero una buena pregunta sería, ¿qué decisiones tengo? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Y qué pasaría si elijo la equivocada? Y aquí es donde se entrena el músculo crítico. Ver alternativas, no recetas mágicas. 3. Cuestiona las métricas de éxito. Casi repite de manera regular, no me digas qué tan preciso es tu modelo. Dime qué problema resuelve en la vida real. Una mala pregunta sería ¿qué carrera me dará más ingresos, por ejemplo? Una buena pregunta, ¿qué combinación de carrera y estilo de vida me permitirá sentirme satisfecho y estable a largo plazo? O sea, no quedarse en métricas fáciles, por ejemplo, dinero, velocidad, likes, etc. Sino en criterios que realmente importan. Número 4. Escala la pregunta. Esto es de micro al macro. Una buena pregunta funciona como un zoom. No zoom la plataforma, sino acercarte. Nivel micro. ¿Qué herramienta me ayuda a organizar mi día? A nivel macro, ¿qué significa para mí vivir un día bien aprovechado? Casi subraya que el verdadero poder está en conectar decisiones pequeñas con el macro grande de la vida o la estrategia empresarial. El número 5 es valida antes de decidir. El error más común es enamorarse de la primera respuesta. Casi aconseja testear la pregunta y la respuesta antes de confiar. Por ejemplo, si la inteligencia artificial me da un plan de negocios, la buena pregunta no es ¿está bien?, sino ¿cómo podría poner a prueba esta idea en pequeño y ver si esto funciona? Así que el checklist de Kozyrkov para preguntar mejor sería 1. Propósito claro. ¿Qué significa éxito para mí en esta decisión? 2. Opciones, no oráculos. ¿Qué alternativas tengo y qué riesgos trae? 3. Métricas reales. ¿Estoy midiendo lo que realmente importa? 4. ¿Zoom in o zoom out? ¿Cómo conecta esta pregunta pequeña con mi vida en grande? Y 5. La validación. ¿Cómo puedo probar esta respuesta antes de casarme con ella? Entonces, finalmente este paseo no pretende ser enciclopédico, sino más bien un trampolín para cuestionar
¿Qué recompensas nos están guionando? ¿Cuáles preguntas hemos dejado pasar? El delicioso laberinto del pensamiento es justamente eso. Entender que cada historia, neurociencia, inteligencia artificial, etc., solo empieza cuando cuestionamos de forma consistente. Y ahora podrías empezar a profundizar en un circuito cerebral concreto como el córtex cingulado anterior. Detecta errores, motiva. O tal vez explorar ejemplos concretos de tecnologías que sustituyan preguntas por respuestas. Así que hazte esta pregunta. Si hoy tuvieras que tomar una gran decisión sin inteligencia artificial, ¿cómo lo harías? Ese es el músculo que no podemos dejar atrofiar. Así que dale play al siguiente episodio y fortalezcamos juntos la mente crítica. Y como siempre, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerda, ser bueno porque para ser malo estoy yo. Gracias por escuchar el podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales.